Vamos a darle observación al texto, la palabra de Dios, capítulo 13, versículos 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Estamos en el contexto en donde nuestro Señor acaba de lavar los pies de sus discípulos. Haciendo resumen y aplicación, nuestro Señor introduce una declaración importante con la doble exclamación amén. Recuerdan que ese desierto os digo, ya lo hemos visto con anterioridad y hemos dicho que significa ¿qué cosa? En verdad, verdad, o amén, amén. Por lo general era una expresión que se empleaba al final para ponerse de acuerdo o confirmar un acto. Pero aquí al contrario, nuestro Señor no lo hace al final, sino al comienzo. Lo utiliza como una apertura para llamar la atención y hacer énfasis en lo que está enseñando, para recalcar algo muy importante y solemne que va a decir. Es como si el Señor dijera: no tomen a la ligera lo que les estoy enseñando, porque no se trata de algo vano, de algo sencillo, de algo simple. En mi servicio, el amor y la humildad son cosas de mucho peso. Como a menudo os he dicho, el siervo no es mayor que ¿quién? Que su señor, ni el enviado es mayor que aquel que le ha enviado. Pensemos en un siervo o en un esclavo. No sé, pero tal vez ¿hace cuánto tiempo terminó la esclavitud? Un siglo. No ha terminado. No ha terminado. La esclavitud no ha terminado. Lo que pasa es que ha cambiado de forma. Pero en la época de la esclavitud, un esclavo no tenía privilegios. Todo lo que debía hacer era obedecer. No tenía libertad. Tenía que rendirse completamente a las órdenes y a los deseos de su Señor. Entonces, si miramos en el ámbito cristiano, cuando decimos que Cristo es nuestro Señor, no sé si lo recuerdan, el domingo pasado hablábamos un poquito acerca de eso. Si decimos que Cristo es nuestro Señor, estamos diciendo que ¿qué es? Nuestro amo, nuestro dueño, que nosotros le pertenecemos a Él y que nuestras vidas le pertenecen a Él, que no somos de nosotros mismos, sino que Cristo nos gobierna y nos dirige. Y si Cristo nos gobierna y nos dirige, entonces debemos hacer lo que Él nos manda. Nos manda. ¿Cómo le diría a un esclavo que se cree más que su señor? Imaginémonos cómo sería en la época de la esclavitud.
esclavo, ven para acá. Ah, ¿a mí por qué me va a mandar? ¿De quién es? ¿Qué le pasaría a ese esclavo? Seguramente era lo más probable que ocurriese, que este esclavo fuese castigado y seguramente hasta lo matarían. Entonces, ¿por qué muchos siervos de Cristo, por qué muchos esclavos del Señor quieren ser más que Él? Quieren ser más que su Señor. Interesante, ¿no? Y dice por otra parte, el mensajero enviado en una misión no es mayor que quien le envía. Debe asegurarse de hacer todo lo que se le pide. Si alguien es enviado a una tarea o una labor específica, debe asegurarse de hacer ni más ni menos que lo que se le pide. Si el Cristo, siendo Señor y el que envía, se humilló realizando la labor del esclavo más humilde, ¿quiénes eran ellos como para decir, no lo voy a hacer? ¿O no lo quiero hacer? Por ahí leía en estos días una frase que me llamó la atención. Dice, si eres demasiado grande para servir, entonces eres demasiado pequeño para dirigir. El Señor les dice aquí a sus discípulos, si de verdad ustedes son mis siervos, deben demostrarlo haciendo como yo he hecho. ¿Y qué tenían que hacer? Servir. Y el Señor les había ordenado a ellos específicamente qué tenían, cómo deberían demostrar ese servicio. ¿Qué les dijo? ¿Recuerdan? Que lo veíamos el domingo anterior. El Señor les había dicho que debían ¿qué? Lavarse los pies. Lavarse los pies, servir humildemente los unos a los otros. El siervo no es mayor que su Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Esas palabras aparecen en otros contextos. Cuando nuestro Señor habla de persecución, dice, si a mí me han perseguido, si a mí me han despreciado, ¿a ustedes qué les va a ocurrir siendo mis siervos? ¿Pueden esperar que el mundo los abrace? No. ¿Los aplauda? No. ¿Los felicite? ¿Los galardone? No. No. Si el mundo ha hecho esto con Cristo, el siervo no es mayor que su Señor. El siervo no puede esperar algo distinto de este mundo en donde su Señor ha sido despreciado, rechazado y humillado. El problema con muchos siervos de la actualidad es que están buscando reconocimiento, fama y popularidad en el mismo mundo en donde su Señor fue humillado y despreciado. Entonces el Señor estaba advirtiendo el tipo de indisposición que tenían los apóstoles aquí. Seguramente ellos esperaban qué cosas. Recuerdan que ya lo habíamos hablado también con anterioridad. ¿Qué esperaban los apóstoles de Cristo? ¿Qué estaban esperando del Señor? Que les diera qué. ¿Qué cosas esperaban ellos de Él? Tronos, reinos, poder. Que nuestro Señor fuese el Rey, para ellos poder llevar su parte. Sí, seguramente eso pasaba por la cabeza de ellos, pero ahora nuestro Señor les está cambiando las cosas y les está diciendo, si ustedes quieren realmente vivir y andar como yo lo deseo para ustedes, tienen que servirse y tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Entonces, ¿cuál debió haber sido el desconcierto de parte de ellos? Y es muy importante para todos nosotros también entender esta lección que el Señor nos da aquí, ya que tendemos a sentir desagrado ante ciertas labores o actividades, y a veces decimos, no, pero
¿cómo es posible que nos pongan a hacer estas cosas? Decimos, no, yo no sirvo para eso. Por cierto, el domingo pasado tuvimos un grupito aquí de hermanos trabajando y fue bonito porque colaboramos y pudimos hacer muchos arreglos, como se pudieron dar cuenta. Y qué bueno poder poner en práctica lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Pero seguramente habrá algunos que dicen, no, eso no es para mí. Yo no, eso que lo haga otro, allá que lo haga otro, pero yo no. Pero cuando pensemos de esa forma, recordemos a Cristo y a su ejemplo. El ejemplo que nos ha dado. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Si las hiciereis. Correcto. Saber estas cosas acerca del servicio y la humildad, las lecciones que nuestro Señor estaba dando, es una cosa, pero practicarlas es otra, muy distinta. Entonces el Señor les dice, no se contenten con saber intelectualmente las cosas, asegúrense de cumplirlas, de llevarlas a la práctica. El conocimiento sin praxis es el carácter típico del diablo. ¿Será que Satanás conoce muchas cosas? Los demonios mismos saben muchas cosas, pero ese conocimiento sin práctica, ¿para qué sirve? Para nada. Conocimiento sin práctica no sirve de nada. De nada sirve el conocimiento si no nos cambia el comportamiento. La idea implica que ser cristianos somos bienaventurados, somos dichosos, somos muy felices si hacemos lo que el Señor Jesucristo nos dice acá. Pero si no lo hacemos, entonces ¿cómo seremos? Cristianos como lo contrario a ser felices, dichosos, contentos, desdichados, amargados, frustrados, infelices, de esos que muerden el limón y apenas el limón hace, que son muy agrios. Y hay cristianos así, cristianos que son amargadísimos. Pero la palabra del Señor aquí nos habla de que cuando servimos, cuando aprendemos a trabajar humildemente, a conocer y entender el gozo del servicio, seremos como bienaventurados. El Señor confiaba en que sus discípulos iban a tener más adelante la actitud correcta de lo que les estaba enseñando y que cuando ya Él no estuviese, ellos iban a empezar a hacer todas estas cosas. Entonces el regocijo no viene de saber las cosas, sino de hacerlas. El gozo no viene de decir, uy, sí, yo conozco tal doctrina. Hay mucha gente que dice, sí, yo conozco tal doctrina, yo entiendo tal doctrina, pero son completamente desobedientes a ella. Entonces, esa clase de conocimiento, ¿para qué sirve? Para nada. No sirve para nada. Ese tipo de conocimiento envanece, infla la cabeza, pero deja frío el corazón. La meta del cristiano es no solamente tener el conocimiento, sino vivir a Cristo. Y el Señor dice, yo lo he hecho de esta forma y ejemplo les he dado para que como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. De nada sirven los conocimientos religiosos cuando no se ponen en práctica. Podríamos pensar un ejemplo, ¿no? Nos mandan una carta de Estados Unidos
unos hermanos de Estados Unidos nos mandan una carta y nos dicen, bueno, Iglesia Bautista en la Sabana, amados hermanos, queremos hacer una donación para su iglesia y por lo cual deben hacer las siguientes cosas. Colocan ahí una lista de requisitos. Y entonces nos ponemos contentos cuando miramos que llegó la carta de los hermanos y decimos, uy, sí, qué chévere, qué bueno, va a haber una donación, ¿sí? Y cada 8 días nos sentamos a mirar la carta y vamos a meditar en lo que dice. Oh, sí, muy bueno, es bueno. Y lo que proponen la meta que tienen es buenísima. Pero no hacemos lo que nos piden. Y si no hacemos lo que nos piden, entonces, ¿para qué sirve el conocimiento de esa carta? Para nada. Para nada. Lo mismo es si venimos a la iglesia cada domingo y decimos, oiga, ese hermano Nelson sí que nos hace reír. Echa unos chistes buenos. ¿Sí? El hermano Hugo, ¿cómo predican la palabra de bonito? Pero si no ponemos en práctica, quedamos igual que los hermanos que se quedan solamente cada 8 días meditando en la carta, pero no hacen nada. Entonces, la vida cristiana es hacer. La vida cristiana es práctica. Es práctica. No estamos diciendo que el conocimiento no sea importante, porque sabemos que el conocimiento es importante. Si no supiéramos de la fe, si no supiéramos del pecado, si no supiéramos del arrepentimiento, de la gracia, de la justificación, del infierno, de ese tipo de cosas, seríamos inconversos. El conocimiento es importante, pero el conocimiento debe llevar práctica. Por eso el Señor dice acá, si hacen estas cosas, no solamente si las saben, si las conocen, sino si las hacen, serán bienaventurados. Solamente la persona que entra en el servicio humilde conocerá la bienaventuranza que trae el gozo de servir. Solamente quien lo hace. Quien no lo practica, no lo entenderá. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas siempre colocaba una sección que era la parte doctrinal. Por lo menos en la carta a los Efesios. ¿Cuántos capítulos tiene Efesios? ¿Recuerdan? Hace algún tiempo hicimos el estudio aquí de la epístola a los Efesios. 6 capítulos. La primera parte es la parte doctrinal. ¿Cuántos capítulos? La parte doctrinal de la carta a los Efesios. 3 capítulos. Empieza el apóstol Pablo allí diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Pero después de que ha avanzado por toda esa sección doctrinal, el apóstol da la sección práctica. Y dice, bueno, si sabemos que fuimos elegidos según la presciencia de Dios, si sabemos que fuimos justificados por la fe, salvos por la gracia, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer frente a esa doctrina? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar frente a esas verdades? Y así debe ser. La parte práctica. La humildad no se aprende en un salón de clases, ni tampoco en un estudio bíblico. ¿Qué será la humildad? ¿Quién es alguien humilde? Cuando hablamos de humildad, ¿qué entendemos por humildad? Personas obedientes, sencillos.
antiguamente el concepto de humildad estaba un poco trastornado y entonces la gente creía que ser humilde era andar así todo desalineado, sin bañarse y con los zapatos rotos. Sí, ay, yo soy humilde, pero pues eso dentro de esa sociedad llevaban el orgullo, ¿no? Pero ser humilde es no importarse a sí mismo. O sea, ser humilde es que si a usted le dicen siéntese ahí en el piso, usted no se ofende, porque usted está tan despreocupado de sí mismo que no le importa. Si le dicen venga siéntese en la primera silla, usted igual lo hace, porque no le importa. Un día llegó Alejandro el Grande, donde un hombre sabio que vivía por allá, apartado en un lugar remoto, y llegó y le dijo a Alejandro, le dijo, ¿tú sabes quién soy yo? Le dijo, sí. Le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Te puedo dar reinos, te puedo dar riquezas, te puedo dar lo que me pidas. ¿Qué quieres que te haga? He sabido que eres un hombre muy sabio. ¿Qué quieres? Y lo que tú me pidas, te lo voy a dar. Y el hombre dijo, por favor, ¿te podrías correr un poco, que es que me estás estorbando la luz del sol? Y eso es la humildad. Eso es la humildad. Por eso una persona humilde no se ofende. Cuando el Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, el Señor está diciendo, si a ustedes les hacen algo, ustedes no se van a ofender. Si son humildes, verdaderamente ustedes no se ofenden. ¿Por qué? Porque al Señor le hicieron mucho y Él no se ofendió. Aún clamaba por aquellos que le hacían mal y decía, padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, eso es ser humilde. Eso es ser humilde. Si usted se ofende porque dice, ay, el hermano pasó por el lado mío y no me saludó, tal vez no es humilde. Ay, pero fue que no me tuvieron en cuenta para el juego del lunes. No me tuvieron en cuenta. Tiene que aprender humildad. Tiene que aprender humildad. Todos tenemos que aprender humildad. Debemos aprender de Cristo. Versículo 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Siguiendo el pensamiento del texto anterior, lo que el Señor acaba de decir del servicio no era aplicable para un hombre que estaba allí entre el grupo de los 12. ¿Quién sería? Judas. Judas no tendría la bienaventuranza del servicio. Jesús conocía muy bien a cada uno de los que había elegido. El Señor sabía a qué clase de hombres había escogido, a quiénes había llamado específicamente. Recuerdan que con anterioridad el Señor había dicho, no os he elegido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. El Señor sabía qué hombres eran los que le rodeaban. El Señor es omnisciente y nunca fue secreto para Él. Así para los demás, Judas fuese un hombre confiable, el hombre que llevaba el dinero, hubiese sido de pronto, Judas, mejor dicho, aspiraba para cargos importantes en el reino, pero para el Señor, Él sabía perfectamente qué clase de hombre era este. Ahora, lo que dice acá es para que se cumpliese la escritura. Salmo capítulo 41, versículo 9. Lo que iba a ocurrir con Judas sería una referencia de la traición de un hombre llamado Ahitofel a David. Pero aquí apuntaba hacia la traición de uno más grande que David y de uno más malo que Ahitofel.
Y el texto citado dice así: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El hombre de mi paz. ¿Qué nos da esas palabras? ¿Qué idea nos pueden traer? Que era alguien cercano. Sentarse a comer con alguien en aquella época representaba familiaridad. Usted no se iba a sentar a comer con cualquiera y a partir el pan. Y dice que el hombre de mi paz, el que de mi pan comía, Judas al parecer tomó y comió del mismo pan que estaba comiendo el Señor, levantó contra mí el calcañar. Estuve mirando el significado de esas palabras y ¿sabe qué es? Como la patada de un caballo salvaje. El calcañar. Me pateó como un animal feroz. Ahora, eso representaba una traición y un acto desleal de suma violencia. Era insultante. Y esto fue lo que hizo Judas. Traicionó a su maestro y lo vendió por unas miserables monedas. Ahora, imaginémonos cómo sería, digamos, para el Señor el trato con este Judas, sabiendo qué clase de hombre era. El Señor dice que Él sabía a quienes había llamado, Él sabía a quienes había escogido. ¿Y cómo sería tener que tratar todos los días a Judas, sabiendo que le iba a traicionar, que le iba a vender? Tal vez el Señor esperaba que en algún momento Judas se arrepintiese. ¿Ustedes qué creen? No. Pero sin embargo lo trataba como a un amigo. Lo trataba como un amigo. Lo trataba de una forma cordial. Aún en el momento último, antes de la entrega, Judas lo besa. Yo me imagino que si nosotros hubiésemos estado en el lugar del Señor y hubiésemos tenido que saber que Judas estaba allí y nos iba a hacer todo eso, no lo hubiéramos soportado. Claro, quite de aquí, hipócrita. ¿Sí? No venga aquí a creer que no sé lo que está pensando. Uy, pero qué paciencia la del Señor, qué amor, qué humildad. Toleró a ese hombre hasta el final. Y aún después de que, vamos a mirar más adelante en el contexto que le da el pan, le preguntan a los discípulos, porque pues en ese momento hubo conmoción entre el grupo de los discípulos, porque iba un traidor entre el grupo íntimo, entre los que el Señor había escogido. Y el Señor dice, aquel que yo moje el pan y aquel que lo dé, este es el que me ha de traicionar. Y llega y moja el pan y se lo pasa a Judas y Judas lo recibe. Pero cuanto menos esperemos del hombre, aquí tenemos una reflexión práctica también. Cuanto menos esperemos del hombre, mucho mejor. No debemos esperar nada de nadie, no debemos esperar que la gente se comporte bien. Y algo que también podemos aprender de este texto es que la iglesia puede ser engañada. La iglesia tal vez sea burlada, pero Jesús nunca lo será. Él sabe y Él conoce lo que hay en el corazón de cada quien.
Versículo 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. El Señor lo estaba anticipando, lo estaba diciendo antes de que pasase, antes de que ocurriese. ¿Por qué? Porque la traición de Judas, como ya lo dije, iba a causar una remecida en la fe de los discípulos. El Señor se anticipa a la situación y la anuncia a sus discípulos. Les dice: mire, va a ocurrir esto, uno de vosotros me va a traicionar. Y lo estoy diciendo desde ahora para que cuando vean que ocurra, entonces entiendan y sepan que yo soy. Esa fue la expresión con la que nuestro Señor se dirigió a Moisés. ¿Recuerdan? A Moisés. Cuando Moisés iba allí delante del pueblo y decía, bueno, le preguntó a Dios, bueno, pero ¿quién me ha enviado? Cuando el pueblo me pregunte, ¿qué les diré? ¿Que quién me ha enviado? Y Dios le responde, le dice a Moisés, ve y diles, yo soy, me ha enviado. Y aquí estaba, yo soy enviando. Porque miremos que en el versículo siguiente lo que dice, al que yo enviare. Yo soy envió a Moisés, yo soy envía aquí a sus seguidores, a sus discípulos. Jesús del Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo Testamento. El cumplimiento de la profecía afirma la divinidad del Señor y la inspiración de las Escrituras. Vemos que en este Evangelio creer es algo progresivo. Es algo que se da constantemente. Y nuestro Señor continuamente está reforzando la fe de sus discípulos por medio de las cosas que hace. ¿Y será que para nosotros la fe también debe ir en progreso? ¿Debe ir en crecimiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Necesitamos cada día madurar en la fe? Claro que sí. Tenemos que hacerlo. Seguramente en nuestra vida cristiana tendremos que ver muchas cosas duras y difíciles como las que tuvieron que ver los discípulos aquí. Cosas que fueron golpes bajos para su fe. Sin embargo, debemos creer que nuestro Señor, Él tiene el control de todas las cosas y que nos ha dicho que nos envía como ovejas en medio de lobos. Seguramente tendremos que ver la caída de hombres que pensaríamos estaban firmes. Seguramente tendremos que ver traición y deslealtad hacia el Señor, apostasía en muchos. Y seguramente nos desanimará en determinado momento decir, bueno, pero fulano de tal cayó. Terrible. Pero debemos entender que eso es parte del cumplimiento de la palabra del Señor también. Y que, por eso les decía a mis hermanos, no estamos llamados a mirar a los hombres. No debemos poner la mirada en el hombre. Entre menos nos apoyemos en los hombres,